La historia de Sebastián es la historia de la valentía, ¿no? De poder contar con todo lo doloroso que eso significa, lo que vivió durante el último año de la primaria y el primer año de la secundaria. Gracias, Sebastián, y también gracias por estar acá. La verdad que no podemos otra cosa que sentir admiración por tu relato, porque te animes, porque puedas contar públicamente lo que te tocó vivir. ¿Qué te tocó vivir? Bueno, el delito de abuso sexual infantil, cuando tenía 13 años de edad. De esto ya transcurrieron 25 años. Y este delito ocurrió en un colegio, el Colegio Marianista, del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, al cual yo asistía como alumno. En ese momento estaba terminando mi escuela primaria y ahí me tocó sufrir esta injusticia a manos de un religioso y docente de este colegio, el entonces hermano marianista Fernando Pisiocchi. Sus víctimas fuimos varios niños alumnos, compañeros míos de ese final de la primaria. Y luego durante 10 años me tocó sobrellevar en silencio esta injusticia. Entre otras cosas, porque quienes sufrimos abuso sexual infantil muchísimas veces tenemos que cargar nosotros, las víctimas, con un sentimiento de culpa. Detenete ahí, a ver si entre todos podemos sacar algo en limpio en esta charla que va a ser prolongada, que está. También te acompaña alguien que de esto sabe mucho. Esto empezó en el viaje de egresados. Sí. Empezó en el viaje de egresados. Vos viajaste con, supongo, con un padre que va a dar una mano a los docentes y los docentes de la escuela. ¿Sí? Y cuando volviste no pudiste contarle nada a nadie de esto. Así es. Pero después se extendió en el tiempo. Volvió a ocurrir un episodio más de abuso al año siguiente, en la sede del colegio. Y los abusos, Sebastián, durante el viaje de egresados, ¿eran desde este religioso hacia sus víctimas de manera individual? ¿Lo hacía de manera grupal? ¿A todos los sometía a lo mismo o no? ¿Cualquiera de ese grupo podía ser su víctima? No, como todos los abusadores, sabía muy bien a quiénes estaba agrediendo. Era muy consciente de qué chicos nos encontrábamos en alguna situación de vulnerabilidad. Es decir, ejercía tamaño abuso de poder como lo hacen los abusadores siempre, con plena conciencia, con un claro manejo, ¿no? Como hacen todos los sabiendo abusadores. La ventaja que tiene en ese momento. Absolutamente. Y lo hacía de forma individual, es decir, cuando te sometía a vos, lo hacía en una situación íntima entre él y vos, sin que el resto del grupo supiera, y luego vos supiste que el resto también era víctima de eso. ¿Era algo que se compartía entre ustedes? ¿Se veía entre ustedes? En mi caso lo que sucedió es que una parte de los abusos ocurren en una de las habitaciones de esta colonia que el Colegio Marianista tenía en la provincia de Córdoba y de la cual este hermano Pisiocchi era el responsable y el organizador, y yo esa habitación la compartía con otros compañeros y a esos otros compañeros también les tocó sufrir este delito. Por eso ellos, más de 20 años después, declaran en el juicio oral como testigos de lo que había pasado conmigo. ¿En ese momento lo sentiste como un abuso o pensaste que era otra cosa? ¿O más grande, o de más grande te diste cuenta de lo que había pasado en realidad? Sentía que era un abuso, me sentía avasallado. Ahora, la claridad, la posibilidad realmente de ponerlo con toda contundencia como lo que era, un delito, un descomunal abuso de poder, eso creo que a esa conclusión yo fui llegando con el paso de los años, a lo largo de esa década que sobrellevé en silencio esta injusticia. Pero por supuesto que en el momento realmente me sentía avasallado, completamente desbordado por la situación. ¿Y él cómo te amenazaba? ¿Qué te decía? ¿Cómo te obligaba a guardar silencio? Bueno, en el manejo, en la manipulación de poder que él hacía, en este caso, había algunos elementos presentes, como por ejemplo que él, en este contexto educativo, representaba y ejercía un rol de autoridad con respecto a nosotros. Y por ejemplo, en mi caso, en ese momento, en esa circunstancia, estaba pendiente una amenaza de expulsión del colegio. Justo estábamos terminando la escuela primaria, al año siguiente, en ese momento todavía era un colegio exclusivamente de varones, 1989, el Colegio Marianista del barrio de Caballito, y al año siguiente ingresaban chicas a la secundaria, entonces había que abrir vacantes a la fuerza para que pudieran ingresar las chicas. Ahí esa es la presión, se van a quedar afuera. Ahí en este colegio que todavía imperaba una cultura machista, autoritaria, violenta, de múltiples abusos de poder entre autoridades y niños, entre docentes y alumnos,
siempre como una herramienta disciplinatoria, intimidatoria, estaba esta cuestión de la expulsión, la amenaza de expulsión. Y ese año y en ese fines de séptimo grado, eso en esa circunstancia tan particular en la que me encontraba, estaba más vigente que nunca. Por alguna razón, 10 años después, enseguida lo vamos a hablar con vos, como a mucha gente le pasa, decidís hacer la denuncia. ¿Por qué? ¿Cómo fueron esos 10 años posteriores? ¿Qué problemas tuviste? ¿Qué cosas ocultaste que después no pudiste tapar más? Bueno, dentro de las, digamos, de las múltiples formas en las que las víctimas sobrellevamos esta injusticia, yo una de las cosas que más recuerdo con tristeza, con dolor, es haberme sentido bastante inhibido a nivel afectivo, en mis relaciones con mis pares, una adolescencia en ese sentido muy atravesada amargamente por el sufrimiento individual, solitario de esta injusticia. Quizás esa es una de las cosas que más recuerdo con dolor del tránsito de esos 10 años de sobrellevar sin poder compartir, sin poder pedir ayuda a esta injusticia. ¿Pudiste a lo largo de esos 10 años establecer vínculos para formar una familia, con algún par? ¿Pudiste entrar en confianza y realmente encontrar en alguien el amor, la comprensión, el sentimiento de pareja? ¿O justamente todo esto que vos viviste te afectó y no pudiste construir en este sentido prácticamente nada? Y yo creo que me afectó mucho. Recién hacia finales de la adolescencia empiezo a tener algún tipo de experiencias en ese sentido, pero sin duda la marca a nivel afectivo, emocional, psicológico había sido muy dolorosa, muy negativa. ¿Y tu familia nunca sospechó, nunca estuvo cerca, nunca te preguntó? No, entre otras cosas, como tantísimas familias, y recordemos siempre que el abuso sexual infantil donde más ocurre es dentro de las familias. Ahora vamos a hablar de eso, porque la estadística es tremenda. Y de todas las clases sociales y económicas. Mi familia, entre otras muchas cosas, no supo ver, no supo estar atenta, no me supo generar un ámbito donde yo pudiera sentir confianza para poder pedir ayuda. Desgraciadamente a mí también el modelo de crianza que había tenido dentro de mi propia casa se correspondía con aquel del Colegio Marianista. También tenía de alguna manera naturalizado cierto maltrato, violencia. O sea, realmente yo sentía que mi casa no era el mejor ámbito para ir a pedir ayuda. Hoy la ley tiene sus límites, pero nunca es tarde para denunciar, aunque sea públicamente, aunque la ley ya no lo permita, pero bueno, siempre está la posibilidad de hacer pública una historia. Silvia Piceda es de la agrupación Adultos por los Derechos de la Infancia, la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia, y recién me comentaba fuera de cámara los resultados de los trabajos científicos. Seguro. Que demuestran que el abuso está mucho adentro de casa, ¿no? Seguro. Se habla de que el 70% de los abusos ocurren intrafamiliarmente, con las personas de confianza, y alrededor del 50% son incestuosos directos, o sea, es padre, abuelo, tíos, padrastros, o sea, la gente que realmente está absolutamente cercana y que debiera cuidar del niño. Y escuchen esto, la estadística indica, más allá de cualquier idea equivocada que uno pueda tener, que hay más abusos de padres sanguíneos que de padrastros, por ejemplo. Sí, tal cual. La primera, en esto de que es intrafamiliar, lo primero van los padres y abuelos, seguro. Seguro. Sí. ¿Y cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se ponen en contacto? Y nosotros nos conocimos a raíz, yo estaba primero formando un grupo de mamás, protectoras. Y Sebastián estaba por su lado, a partir de haber hecho pública su historia, hablando con sobrevivientes adultos y que empezaban a aparecer grupos de sobrevivientes adultos. Entonces, ante esta cosa nos juntamos, tenemos como dos vertientes en nuestro grupo. Una es la ayuda de pares, que es compartir experiencias, esperanzas, los dolores. En ese espacio nos damos cuenta que muchas de las cosas que traemos, en verdad, de la infancia, que uno pensaba que eran características de cada uno de nosotros, en verdad corresponden a daños del abuso sexual. O sea, los que sufrimos abuso sexual en la infancia tenemos realmente muchísimo impacto. No es gratuito el abuso sexual, no es que uno se lo va libremente después de algo tan... Te lo olvidás, chao. Demos vuelta a la página. Tal cual, no. Eso es imposible y eso lo vemos y lo compartimos. Y por otro lado, esto que hacemos, que es la visibilización, que es esto, salir a decir, fuimos abusados, el abuso sexual existe, como un modo de hablar por los chicos que hoy están pasando por esto y en verdad a ver si despertamos los adultos y empezamos a tener realmente una actitud protectora. Y encontraron
puntos en común en su historia? ¿Cuál es concretamente, Silvia, tu historia? Mi historia, bueno, yo primero sí fui abusada también en la infancia, en el ambiente intrafamiliar, no fue por parte de, no fue incestuoso, pero sí era un tío, y después fue un compañero de trabajo de mi papá, era gente que llegaba a la casa como amigos. Y después, bueno, yo pensé que esto había pasado, que formaba parte de mi pasado. Pasaron muchos años y en el año 2009 aparece la hija mayor del padre de mi hija. Yo ya estaba separada de él. La hija mayor del padre de mi hija. Sí. O sea, la primera hija, una chica ya grande, de 30 y pico de años, y me viene a decir que ella había sido abusada. Así que ahí para mí empieza el gran horror, primero de asumir que mi abuso de la infancia no estaba nada resuelto, de hecho me había casado con un abusador, ¿no? Y bueno, y todo lo que después fue la lucha para intentar proteger a mi hija, ya que me vinieron a decir que este señor era un abusador, ¿no? Y bueno, por eso a partir de ahí empiezo a tratar de juntarme con otras mamás para compartir la experiencia y ver cómo seguíamos adelante con esto. O sea, es interesante también, me imagino, Sebastián, para vos escuchar la versión que tiene ella, porque en su propia casa se practicaba un abuso sexual que ella no podía percibir. Entonces, por ahí eso a vos te ayudó a no guardar rencor o no enojarte con tu entorno familiar por ahí porque no quisieron o no pudieron ver. Bueno, algo que nos pasa mucho en general en todo nuestro grupo es que nosotros no vemos mal que hoy las personas adultas tengamos sentimientos de dolor con respecto a quienes cuando éramos niños tenían la obligación de cuidarnos, de protegernos y no lo hicieron. No pudieron, no supieron, no quisieron en otros casos. Muchas veces hay chicos que piden ayuda y es lo último que encuentran. No llegaste a hacerlo vos, ¿no? No lo denunciaste en la escuela ni frente a nadie. Algo más que yo siempre cuento de mi historia que sirve, creo yo, para dar cuenta de los contextos sociales y culturales más amplios. Mis abusos fines de los 80, principios de los 90 son contemporáneos del llamado caso Beira. Yo en ese momento, claro, cuando yo sufría los abusos, yo era un chico de 13 años, un puber adolescente que iba mucho a la cancha, soy hincha de San Lorenzo, y a mí me tocaba, siempre lo digo, estar en una cancha de fútbol y tener a miles de personas alrededor mío, varones adultos en su gran mayoría, padres de familia, una buena parte de ellos, cantando canciones, burlándose de la víctima de Beira, o la tribuna de enfrente burlándose de Beira, pero en conjunto burlándose, banalizando, trivializando una situación tan grave y tan delicada como esta. Mi sensación en ese momento era, si yo intento hacer algo con lo que me está pasando... me terminan cantando mi nombre en la cancha de San Lorenzo. Esta sociedad adulta, este mundo que me rodea, me va a aniquilar. A mí esa experiencia en mi historia personal, como varón futbolero que era, y formado en toda una cultura machista, fue realmente, tuvo una marca muy importante en ese momento. Casi 11 años después te animaste y presentaste una denuncia sin saber que estabas al límite de presentarla en términos legales. Y prosperó, porque a Picciocchi lo fueron a buscar, lo encontró Interpol y lo trajeron de Estados Unidos. Primero, en el 2000 empezó la causa penal. Él se presentó a declarar, lo procesaron con prisión preventiva por corrupción de menores. Te hago una pausa ahí. ¿Vos lo viste cara a cara después de todos esos años? Sí, justo antes de presentar la denuncia, después de esos 10 años de silencio, yo lo fui a buscar y me encontré y me reuní con él. Ah, me puse la piel de gallina. ¿Y hablaste de esto? Sí, claro. Le preguntaste de frente. Sí, yo tenía la necesidad en ese momento de escuchar qué era lo que... Ahora que soy grande, podemos hablarlo. ¿Y qué te dijo? Entre otras cosas, que cuando él era niño, alumno del Colegio Marianista en los años 70, había sido abusado. Pero... ¿Pidió perdón? No. ¿Lo reconoció de alguna manera si él se proyectó en vos? Sí. Pero entre otras cosas ya se notaba muy preocupado porque yo hiciera una denuncia por esto. Ay, te quería calmar. Y tenía mucho miedo a que esa denuncia le arruinara la vida que él estaba llevando. ¿Y qué vida estaba llevando? Él en ese momento era docente. ¿Seguía siendo sacerdote? Ya había dejado de ser religioso unos años antes, pero seguía ganándose la vida como docente. Estaba casado, supongo, tenía una familia. No. Ahí, bueno, entre otras cosas, en ese encuentro, él lo que dijo es que había logrado definir su orientación sexual y que era un adulto de orientación homosexual y que eso era como una supuesta garantía de que no abusaba más, lo cual es una aberración porque la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que sea o no un abusador. Claro. Nada. Absolutamente. Y entonces, después de esto, lo que te preguntaba Guille, finalmente sí fuiste a la justicia y presentaste una denuncia. Y él se presentó a declarar, prestó declaración indagatoria, queda procesado con prisión preventiva por corrupción de menores y para eludir la prisión preventiva se fuga.
tiene una orden de captura internacional, recién 7 años después, moviendo cielo y tierra, en mi caso, sin que me correspondiera hacerlo en absoluto, estas cosas que nos tocan muchas veces a las víctimas y a los querellantes, de tener que cargarnos al hombro una causa judicial. Y revictimizarse. 7 años después logro ubicarlo en Estados Unidos, Interpol va, lo detiene, queda preso en Estados Unidos y 3 años y medio después, en el 2010, logramos ganar un juicio de extradición. Por eso recién la causa penal continuó en el 2010. Y en el 2012 tuvimos el juicio oral y público en el que fue juzgado y condenado por corrupción de menores calificada reiterada, que es lo que la semana pasada Casación Penal ratificó y dejó firme. Ahora, fíjense qué loco que fueron 6. Él sabe que fueron 6. Pero ante la justicia se presentaron 2 nada más. Y el resto como testigo. 2. 2 víctimas. De los 6, 2 querellaron, 2 se presentaron como testigos y 2 prefirieron no hacer nada. Pero todos tus compañeros de esa habitación que compartían en esta colonia de Córdoba, ¿fueron abusados sexualmente por él? Los de esa habitación, sí. Los de esa habitación. Y bueno, sí, pero cada uno evidentemente se le deben jugar otras cosas en la cabeza, cada uno debe tener sus tiempos, ¿no? Para poder asimilarlo, procesarlo, contarlo. Contar es parte de poder decir, poder hablar, poder denunciar. Sí, a eso alentamos permanentemente con nuestro grupo, mucho más allá de las denuncias judiciales, en nuestro grupo de adultos por los derechos de la infancia, que todos los sábados a la tarde nos reunimos acá en Capital, en un centro cultural en Flores. Por supuesto, todo el tiempo buscamos que las personas como mínimo puedan poder ponerlo en palabras, compartirlo con otros. ¿Se puede ser más feliz después de hablar, de denunciar, de sacarse ese peso enorme del silencio? Sí, por supuesto. ¿Qué se siente cuando uno lo puede contar? Más allá de que sentís que hay un par que en verdad, uno lo que tiene miedo, me parece a mí, es a no tener una reacción empática, que te juzguen, y todo lo contrario, encontrás solidaridad, empatía, abrazo cálido, encontrás muchísimas, a partir de que decís la verdad, tenés mucho recurso, hasta podés encontrar también especialistas, podés buscar especialistas en el tema que te ayuden, o sea, hay muchas cosas que uno a partir de hablar se favorece. Y para nosotros además es fundamental esto que decimos, que es salir a trabajar por los chicos de hoy, porque es la otra pata. Quizás uno el dolor, no, realmente si miramos bien adentro el dolor no se nos va nunca. Pero lo cierto es que el hecho de estar haciendo algo para ayudar a los chicos que hoy están en situaciones de riesgo o la están pasando, eso sí tranquiliza y da paz. El sentir que nuestra historia triste sirve para que los chicos hoy tengan a alguien que está hablando por ellos, ¿no? Y que tenga adultos que le están creyendo y que estamos siendo los adultos que nos hubiera gustado encontrar en nuestra infancia, ¿no? Eso es lo que decimos. Qué reparador, ¿no? eso. Y eso sí es reparador, totalmente. Eso para mí sí. es un sueño hecho realidad. Cuando yo hago pública mi historia en el 2012, es claramente el sentido que quise darle. Que todo este sufrimiento individual pudiera tener un sentido justamente colectivo y en función de quienes hoy son niños. Esto que estamos haciendo con Silvia y nuestros compañeros del colectivo de adultos realmente es muy reparatorio. Y por eso alentamos a que esta experiencia se conozca, se multiplique, se disemine. De hecho, hay grupos en distintos lugares del país y grupos que se han empezado a formar a instancias de nuestra experiencia. Y estamos en contacto con grupos de otras partes del mundo. Somos una red, sentimos que se está gestando un movimiento en este sentido, que si logramos persistir y hacernos presente en nuestra sociedad, en la escena pública, quizás podamos realmente contribuir a este sueño de la protección de la infancia y de sus derechos. Gracias a los dos por haber